Levítico capítulo 4, si tu Biblia tiene título, dice ofrendas por el pecado. Y más que ofrendas por el pecado, la ofrenda se llama ofrenda de purificación. Y vamos a ver en Levítico capítulo 4 por qué se llama así, una ofrenda de purificación. Y si te acuerdas, Levítico capítulo 1 es esta ofrenda quemada que representa nuestra vida puesta ante Dios, ante el altar, y nuestra vida consumiéndose para Él. Pero antes de poder tú presentar tu vida ante el altar, ante Dios, tenía que haber derramamiento de sangre, porque Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces tenemos este entendimiento bíblico que no nos podemos acercar a Dios si no hay un sustituto. Por eso vemos en Levítico capítulo 1 que cuando tú traías tu ofrenda para consagrarte ante Dios, presentarte ante Él, que hoy lo hacemos, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nosotros nos tenemos que presentar nosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, nuestra adoración inteligente, nuestra adoración racional. Y tenías que poner tu mano en el animal que traías y tú te estabas identificando con él, que era un animal puro, era un animal limpio, era un animal kosher, era un animal perfecto, pero era un animal costoso. Y él era tu sustituto, él moría para que tú pudieras vivir. Y entonces tú así podías presentar tu vida ante él y que tu vida fuera consumida por él. Ahora, lo que vemos en el capítulo 4 es más que una presentación de una ofrenda para el perdón de pecados o que cubra tu culpa, es una vez que pecas, el pecado mancha tu alma, y es un poco lo que vamos a ver aquí, y vamos a ver qué significa pecado. Pero entonces eso que mancha tu alma, y no solamente mancha tu alma, sino mancha la reputación de la iglesia, y no solamente haces daño a tu alma, haces daño a la iglesia, el testimonio de la iglesia, y haces daño de pronto a los que están a tu alrededor, y de pronto puedes hacer daño a tus hijos, puedes hacer daño a tu esposa o a tu esposo, o puedes hacer daño a la gente simplemente que te rodea en tu familia o tus hermanos en Cristo, o a veces hasta tu pastor y su familia. Pero vamos a ver qué dice versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Una cosa importante que vemos en este versículo es que Dios quiere dar instrucciones, Dios quiere hablar, Dios quiere decirles. La idea del hombre nunca fue acercarse a Dios para que Dios le hablara, sino la idea de Dios es acercarse al hombre y hablarle y darle instrucciones. Eso es muy importante. Nuestra naturaleza pecaminosa es nunca buscar a Dios y nunca buscar su rostro y nunca buscar su voz y nunca buscar su instrucción y tú escuchar tu corazón, tú escuchar tu propio consejo, tú escuchar tus instintos, tú seguir lo que tú pienses que está correcto. Pero después vemos como el pueblo de Israel en Jueces simplemente seguían lo que decía su corazón y no seguían lo que Dios quería, y eso es muy peligroso. Entonces habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, y me encanta porque Dios está diciendo, van a pecar. O sea, Dios ya sabe. Cuando Dios redime a su pueblo de Egipto y lo pasa por el mar, y dice la Biblia que los que son bautizados, y esta idea del bautizo bíblico es que tú mueres, bajas a las aguas y mueres, y entonces sales y eres una nueva criatura. Simplemente es un símbolo de lo que ya pasó en tu vida y en tu alma. Y cuando ellos salen de Egipto y cruzan el mar, son bautizados por Dios, y es esta misma idea de que ellos mueren a su vida antigua en Egipto y Dios les va a dar una vida cruzando el mar y entrando por el desierto y llegando a la tierra prometida. Pero Dios sabía que en medio de este caminar su pueblo iba a pecar. A Dios nunca le sorprende cuando pecas. O sea, Dios ya sabía que iba a suceder, y Dios entonces hace una provisión. Ahora, ¿para qué? Si te das cuenta, Levítico y lo que estamos estudiando es
es cómo amar a Dios, cómo conocer a Dios y cómo acercarnos a Dios. Y si te das cuenta, Dios no pone el capítulo 4 como capítulo 1. Lo primero que Dios hace en el capítulo 1 es, si quieres, consagra tu vida a mí, o sea, acércate. Y Él te está invitando a acercarte a su trono, Él te está invitando a que tu vida arda por Él, Él te está invitando a comunión con Él. En el capítulo 2 es este regalo que tú puedes ofrecer a Dios, que te acuerdas era de harina, de trigo fino, y era decir, Señor, de todo lo que tú me das, yo simplemente traigo esto para agradecimiento. Y era olor fragante a Dios. Y en el capítulo 3 vimos la ofrenda de paz, que era simplemente, no era una ofrenda para que Dios te diera paz, sino era una ofrenda para decir, Señor, quiero disfrutar más de lo que tengo contigo, de comunión contigo, comunión con tu Hijo. Quiero compartirlo no solamente contigo, sino con los que me rodean. Comunión y koinonía. Y al final viene la ofrenda por la purificación o el pecado. Nota que Dios lo que quiere no es una relación con nosotros en base a nuestro pecado, sino es una relación con nosotros en base a amor. O sea, simplemente que le amemos y que le busquemos por quién es Él. Que no solamente le busquemos para que nos perdone. Por supuesto, es uno de sus beneficios, que Él perdona mis ofensas, Él perdona mis pecados, Él perdona mis iniquidades y me da vida, pero Él no quiere que simplemente acudamos a Él cuando pecamos y la regamos. Y hay gente que así nada más acude a Dios cuando la riega y peca y entonces, bueno, ya voy y me confieso y me doy de latigazos y entonces ya puedo empezar bien mi semana. Y Dios no quiere una relación en base a eso, sino quiere una relación en base a capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y sabe que en medio de esto, en medio de que tú estás presentando tu vida a Él y está ardiendo para Él, en medio de que tú estás reconociendo, Señor, todo lo que tengo es tuyo y viene de tu mano, y disfrutando de su paz, en medio de eso vas a pecar, o sea, la vas a regar. Y mira lo que dice, cuando alguna persona pecare por yerro, y eso quiere decir por ignorancia, nunca es así, o sea, ese es mi cuadro, o sea, y dices, o sea, qué burro, qué ignorante, o sea, la regué. O sea, ¿cómo pude haberla regado en eso? Y esa palabra hierro es como una oveja que va navegando, pero sin destino. O sea, simplemente van a... ¿Y nunca te ha pasado eso? Que te metes a internet y ahí estás en Safari o en el navegador y cuando pasan 20 minutos y ya un link te llevó a otro link, un link te llevó a otro link, un link te llevó a otro link, un link, y después de 20 minutos dices, ¿qué estoy haciendo en este link? O sea, ¿cómo pude llegar aquí? Y es esta idea, el pecado de ignorancia o el pecado involuntario es que como oveja simplemente ahí andas navegando y una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra, cuando realmente, si quieres usar bien el internet y un navegador, cuando te metes ya sabes qué buscar, vas a ir a eso y lo vas a cerrar. Y no una cosa te va a llevar a otra y otra cosa te va a llegar a otra. Pero Dios sabe que de pronto vamos a ser como estas ovejas que andamos navegando por el mundo y una cosa nos lleva a otra y una cosa nos lleva a otra y de pronto decimos, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en esta situación de mi vida? ¿Cómo me metí aquí? ¿Cómo? O sea, la regué. Y a veces si te das cuenta, ni te das cuenta hasta que Dios te confronta o alguien te dice, pero simplemente te das cuenta que pecaste. Y aunque es un pecado involuntario o es un pecado de ignorancia, caíste, la regaste. Y es muy importante saber que hay una diferencia entre este pecado de ignorancia, que simplemente una cosa te llevó a otra y es en tu caminar cristiano y no estabas bien fortalecido, no sabías a dónde ibas, no sabías tu propósito, no estabas haciendo bien Levítico 1, 2 y 3 y de pronto en medio de tu navegación semanal te ves envuelto en algo y dices, la regué. O sea, ¿por qué me encontré en esta conversación? ¿Por qué me encontré en esta página de internet? Y algunas personas es ¿por qué me encuentro en esta relación cuando nunca nunca me debí de haber metido en esto, en esta conversación, en este chat, en este mensaje de Facebook? Y nunca te has encontrado en eso.
¿O por qué contesté así? O sea, simplemente yo me acuerdo cuando empecé a caminar con el Señor, un día mi abuelito, que es italiano y habla duro y mueve mucho los brazos como yo, le copio cuando predico, pero entonces mi abuelito no era cristiano y tenía un carácter muy especial, y un día me habla para reclamar algo por teléfono, y imagínate, él italiano y habla muy duro y o sea, a veces no se le entiende su español, y me agarró en un momento de mi vida donde no estaba tan pendiente, y una cosa me llevó a otra, una cosa me llevó a otra, contesté el teléfono, me empezó a reclamar algo y me prendí pastoreando en Semilla Cuerna a los jóvenes y le empecé a reclamar cosas y él me empezó a reclamar más. O sea, ¿nunca te ha pasado eso? Y entonces colgamos, o sea, literalmente le colgué el teléfono a mi abuelo. Y cuando colgué, dije, acabo de pecar. O sea, qué ignorante fui. O sea, qué burro. ¿Cómo pude llegar a esto? Pero es eso, una cosa te llevó a otra, una cosa te llevó a otra, una cosa te llevó a otra. Y una cosa importante es que de pronto estás caminando por la vida y te pasan este tipo de cosas, y aunque te agarraron mal parado o como lo quieras ver, al final caíste, la regaste y pecaste, y eso tiene una consecuencia. Y entonces colgué con él y dije, necesito que alguien ore por mí. O sea, no sé cómo llegué a este punto de tener esta conversación y prenderme así, decirle así, colgar el teléfono. Entonces le hablé a un amigo mío que es pastor, le dije, oye, me acabo de pasar esto con mi abuelo, o sea, la regué cañón, soy un burro, no sé cómo llegué a esto. Y una frase que me dijo que nunca me voy a olvidar es, Talí, Dios ya sabía que iba a pasar esto y te quiere demostrar que te ama perdonándote una vez más. Así, nada más esa frase me dijo. Dios ya sabía, y es una oportunidad para que recibas una vez más su perdón y veas cuánto te ama. Entonces recibe su perdón, pídele perdón. Y una de las cosas que a veces como cristianos no sabemos es eso, es confesar nuestro pecado y pedir perdón a Dios y decir, Señor, me equivoqué, perdóname. A veces tienes que practicar eso para que cuando lo hagas pidas perdón. Hay gente que nunca ha dicho esas palabras. Señor, me equivoqué, perdóname. Practícalo ahorita para que cuando te equivoques las puedas decir. O sea, perdón, me equivoqué, Señor. Me equivoqué, la regué. Y no importa que te hayan agarrado mal, no, o sea, no hay pretexto de eso. Una de las cosas que les explico a mis hijos es que si yo voy manejando en mi coche y voy atento y voy con las luces prendidas y voy a una velocidad normal y alguien se cruza y lo atropello y digo, pues o sea, se cruzó, no me di cuenta, la regué, pero te das cuenta, la consecuencia está. Y aunque no lo quisiste hacer, lo hiciste. Y eso es lo que está hablando esta provisión que Dios hace, que o sea, no era mi intención hacerlo, no lo quise hacer, pero siempre cuando pecas viene una consecuencia, y sabes lo que pasaría si atropellas a alguien. Llega la policía y tienes que pagar. O sea, hay un precio, aunque no lo hayas querido hacer, aunque te hayan agarrado mal parado. Ahora, una cosa es este pecado que vas navegando en tu vida cristiana y dices, no sé cómo me pasó esto, Señor, perdóname, o sea, simplemente la regué. Y otro tipo de pecado que lo vamos a ver en el capítulo 5 es transgresión, que se llama, hay un hebraísmo que es transgredir, que es pecar con mano pesada. O sea, simplemente no es que estás navegando, sino estás planeando y dices, o sea, este es mi plan, así lo voy a hacer. Poco a poco eso se fue planeando en tu corazón, en tu mente, y dices, ok, voy a transgredir, voy a ir contra Dios. Ahora, estas ofrendas no incluyen adulterio y asesinato, porque adulterio y asesinato era muerte. O sea, en el Antiguo Testamento tú, como hombre,
adulterabas. Es decir, tú estando casado con otra mujer, legalmente casado, y estabas con otra mujer sin haberte divorciado, entonces tú estabas adulterando tu matrimonio, y lo que la ley dice es que esa persona merece morir, o sea, pena de muerte. ¿Te imaginas cuántas personas hoy ya no estarían entre nosotros por eso? O sea, pena de muerte. Es decir, les vamos a poner la inyección letal o silla eléctrica a aquel que adultere su matrimonio. Y eso es, date cuenta para Dios lo sagrado que era el matrimonio. O sea, para Dios era eso. O sea, les amo tanto a mi pueblo y sé lo mucho daño que el adulterio hace a las familias, a los hijos. O sea, pena de muerte. Y si no, pregúntale a una mujer. Yo estaba ayer platicando con mi mamá y su esposo, y a su esposo, él me estaba platicando, construyó su familia y su casa por 20 años. Y tú sabes lo que es tener un matrimonio por 20 años. Es sueños, ilusiones, cosas juntos. O sea, ibas a comprar algo para tu casa y decías, o sea, vas a escoger con tu esposa una silla y dices, esta la escogimos, y te acuerdas, la escogí tal día, tal lugar, nos costó tanto, o sea, fue sacrificio, y cuando la llevas a tu casa y te sientas, dices, esta es nuestra silla. Y él me platicó, o sea, de un día para otro me enteré que ella estaba con otro hombre. Y dice, Talí, el mundo se me vino para abajo. O sea, todo pensaba, o sea, ¿qué vamos a hacer con la silla que compramos? O sea, todo el mundo para abajo. Y una de las cosas que yo he platicado con muchas mujeres, que su esposo le pone el cuerno y echa a perder todo por 5 minutos, así 5 minutos. Por 5 minutos echan a perder todo un matrimonio de años. Y la esposa, o sea, literalmente la esposa dice, sí, o sea, pena de muerte, ¿sí o no? O sea, pena de muerte. Y asesinato lo mismo. ¿Qué pensarías que alguien mate a tu hijo de 5 años? Ponte a pensar eso un segundo. Y entonces esos dos pecados en particular, ¿por qué asesinato? Porque estabas yendo contra la vida, que la vida solamente la da Dios, y por eso en Levítico capítulo 3 dice, nadie puede comer sangre porque en la sangre está la vida, y la vida solamente la puede dar Dios y solamente la puede quitar Dios. Entonces era tan preciada la vida y es tan preciada la vida para Dios, y es tan preciado el matrimonio para Dios, que está diciendo, ok, esto de la ofrenda para el pecado no incluye estos dos pecados, ahí es pena de muerte. Y por eso es tan importante Jesús, porque entonces Él muere en nuestro lugar. Y aquel que comete asesinato y entiende eso, su pecado es cubierto y es perdonado por Dios. Y aquel que en 20 años estuvo construyendo un matrimonio y en 5 minutos lo destruye, Jesús murió por esa persona. Pero una cosa entonces es pecar por ignorancia y otra es pecar transgrediendo la ley. O sea, simplemente decir, voy a pecar, ya sé lo que dice Dios y me vale. Eso es pecar con mano dura. Es como cuando tienes una cerca y vas a caminar al campo y hay una cerca y está pintada de blanco la cerca y hay un letrero que dice no pasar la cerca, y tienes alambre de púas que te está diciendo simplemente no pases la cerca, y tú estás parado enfrente de la cerca y dices, me vale el letrero, me vale la cerca, me valen el alambre de púas, yo voy a ver cómo le hago para pasar. Eso es transgredir. Estás yendo totalmente contra Dios, contra lo que Él enseña, contra lo que Él estima, contra lo que Él ama.
Y entonces cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hiciere alguna de ellas. Ahora, ¿qué significa esa palabra pecare? Y es muy importante entender, porque hoy en día ya, no, pues no no es un pecado, todos nos equivocamos. ¿No has escuchado eso de alguien? Frase, nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Entonces ya la palabra pecado no existe en el vocabulario de los jóvenes, no existen, a veces hasta ni en las iglesias hay eso. Pero mira lo que dice en tu Biblia en Jueces, más adelantito, y es el perfecto ejemplo de lo que quiere decir pecado. Después de Josué vas a encontrar ahí adelantito Jueces, capítulo 20. Y si tienes hijos, léeles este versículo y van a entender lo que significa pecado. Jueces capítulo 20, versículo 16. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces, imagina a estos hombres que son zurdos, tienen en su mano una piedra con una honda. ¿Nunca has hecho eso? Una piedra y una honda, y quieres darle al blanco. Hoy en día aquí en la recepción tenemos eso, el tiro al blanco, y ahí están los chavos y los chavitos jugando el domingo. Ok, esa palabra y no erraban quiere decir no fallaban, es decir, donde querían poner la piedra, la ponían y le daban exactamente en el blanco. Lo contrario a no errar es errar, y es la misma palabra que se usa para pecar. Es decir, Dios está diciendo, tu vida y el propósito de tu vida y como la tienes que vivir es así. Tienes que agarrar una piedra y le tienes que dar, y tienes que darle en el blanco, en el punto, y cuando te quedas corto, inténtalo saliendo. Hay gente que simplemente se para atrás y o se queda corto y cae en el piso, o le da tan duro que pasa por arriba y ya le haces un hoyo a la pared. Pero eso significa pecar. Estás errando en el blanco, no estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Te quedaste corto. Puedes anotarlo ahí en tu Biblia, Proverbios 19:2, aquel que se apresura con los pies peca. Es gente, el mismo concepto, que va tan a la carrera en su vida, que va navegando de un link a otro, y dice, no sé cómo llegué aquí, pero llegué aquí, no estoy considerando a Dios y ya erré en el blanco, ya pequé, ya la regué. Ahora vamos a regresar por favor a Levítico. ¿Nunca has errado en el blanco en tu vida? Que sabes, debí de haber hecho esto y simplemente me quedé corto, o la volé, simplemente la volé. Eso es lo que me pasó con mi abuelito, y al final así terminé, el pastor oró por mí, me dijo esa frase, dije, Señor, ayúdame, y marqué el teléfono, le dije, abuelito, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, perdóname. Esas palabras tienen que estar en tu vocabulario de cristiano. Y tienes que aprender a decirlas, y decirlas de una manera sincera, decir no nada más a Dios, sino a la persona. Me equivoqué, perdóname, me quedé corto, me quedé largo, me pasé, no debí haber dicho eso, debí de haber dicho eso. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, me encanta eso. Por más ungido que seas, por más cristiano que seas, por más lleno del Espíritu que seas, por más ungidísimo que seas, por más que hayan impuesto manos en ti, Dios sabe que por más que estés en un ministerio,
como los sacerdotes, el sumo sacerdote, el primero que Dios está diciendo es, y si el sacerdote pecare, esto tiene que hacer. Me encanta eso. Y si estás en algún ministerio te vas a dar cuenta, muchas veces me voy a equivocar. O sea, simplemente la voy a regar. Debí de haber dicho esto y dije esto. Me quedé corto o me pasé. Y tienes que tener la humildad para decir eso. Reconocer que fallas. Eso es cristiano. O sea, realmente el requisito número uno que Jesús pone para seguirle es reconocer que somos pecadores y que le necesitamos y que fallamos. Lo primero que dice es arrepiéntanse y después dice síganme. Reconocer que le fallamos, que erramos, que le quedamos cortos. Aquí es donde muchos ministros, donde muchos cristianos, donde muchos servidores, por querer aparentar más, ser más espirituales o más ungidos, la riegan y fallan. Y entonces quieren aparentar ante la congregación algo que no son. Y eso al final de los meses y las semanas, yo siempre digo, vamos a esperar y todo sale a la luz. O sea, el mejor juez es el tiempo. Ese es el mejor juez. O sea, por sus frutos se conocerán. O sea, simplemente exhíbelos a la luz, exhíbelos a la palabra, exhíbelos a Jesús, que el Espíritu Santo esté ahí y al final va a salir la motivación, va a salir toda la verdad. Jesús dice que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Y eso da miedo, ¿no? O sea, todo. Y sí, todo. Entonces, mejor, en vez de que Jesús lo saque, y yo he visto esto una tras otra vez, que Dios te ama tanto que no permite que te lo quedes oculto por mucho tiempo. Dios te ama tanto como su hijo que nunca va a permitir que uno de sus hijos peque y sea exitoso. Y empieza eso, si el sacerdote ungido pecare, por más ungido que sea, y por eso todo Levítico está apuntando al sacerdote que no va a pecar, Jesús. O sea, ellos sabían, estos sacerdotes terrenales pecan. Y antes de ofrecer sacrificios por los demás, ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos. Y por eso todo Levítico está apuntando al Mesías, aquel que no iba a pecar. Y si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, chécate eso, su pecado. Y tenemos que aprender otra cosa como cristianos, es que tienes que adueñarte de tu pecado, decir yo la regué, yo fallé, yo me quedé corto, es mi pecado, es mi error, es mi transgresión, y ahí empieza la restauración. Y entonces el sacerdote tenía que decir, es mi pecado, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. La palabra expiación ahí es purificación o limpiar el regadero. Entonces un sacerdote podría pecar y hacer un regadero. Yo me acuerdo que hace como 2 años, mi hijo Jan, el más chiquito, es un pingo. Ahorita estaba platicando con Sandy en el coche y nos estábamos riendo de esto. Pero hace 2 años Sandy le leyó un cuento de un dinosaurio, que hay un grupo de personas que quieren cazar a este dinosaurio y con rocas le están golpeando y lo están cazando hasta que lo capturen. Y eso se le quedó grabado a Jan de la lectura, de todo el libro, eso se le quedó grabado. Y entonces, ¿por qué no él fue al refrigerador, agarró un huevo? ¿Nunca hiciste eso de chiquito? Agarró un huevo, se fue a la terraza de la casa y empezó a cazar coches.
Y cuando venía pasando un coche, ¿por qué no? Dijo, estoy cazando el coche. Pasó el coche, le aventó el huevo, cayó en el parabrisas, y en eso mis otros 2 hijos están ahí con él, ven lo que hacen, no lo pueden creer. ¿Y qué crees que hacen? Que tú lo hiciste. Se van a esconder. No enfrentan su pecado. O sea, Adán y Eva se van y se esconden, se hacen vestiduras, se van atrás y se esconden de Dios, y Dios va con ellos y dice, Adán, ¿dónde estás? Y no porque Dios no sabe dónde está Adán, sino porque Adán tiene que saber, o sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué ignorancia! Ok, y entonces escucho, yo estoy sentado estudiando mi Biblia, el sacerdote ungidísimo, con sus hijos ungidísimos, y ahí están entre gritos y risas y susto. O sea, mi hija grande estaba asustada porque, ¿qué haces? O sea, y escucho como el coche se para, como alguien se baja de la puerta. Estoy escuchando eso, y pues me asomo y veo el huevazo en el parabrisas. O sea, un regadero hizo. Y Dios está diciendo esto, que va a haber momentos donde la regamos, pecamos, quedamos cortos y hacemos un regadero y manchamos el testimonio que Dios nos ha dado, manchamos la iglesia, manchamos al pastor de la iglesia, el único pastor en la colonia, y su hijo haciendo eso. Entonces, tenía yo 2 opciones. 1, irme a esconder con ellos. ¿Qué hubieras hecho? O número 2, le grité a mi esposa, le dije, Sandy, ve por un trapo, te veo allá abajo. Entonces salgo corriendo, le digo a Jan, ven, sígueme. Y eso sí es obediente, es pingo, pero obediente. Y entonces va y me sigue, y abro la puerta, me acerco con el cuate del coche. El cuate está sacando, no supo de dónde vino el huevo. Y me acerco y le digo, discúlpame, fue mi hijo, dice que estaba cazando dinosaurios y pues te tocó. O sea, entonces viene Sandy, agarro el trapo y empiezo a limpiar, y pues era un trapo sin agua. ¿Y qué crees que pasa? O sea, peor manchado el parabrisas. O sea, peor, un regadero. ¿Nunca has hecho eso en tu vida? Y entonces me siento con Jan y le digo, mi amor, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo llegaste a pensar que ibas a cazar en la calle con los vecinos, ibas a agarrar un huevo y no me, o sea, simplemente, o sea, sí sucedió. Pero tuvo que pagar las consecuencias. Si tienes hijos que hacen eso y no los disciplinas, mañana serán delincuentes. Y no puedes decir, ay, es que son niños. Y Dios sabía que hasta su sacerdote ungido iba a pecar, y tenía que traer un becerro sin defecto para la expiación, para la purificación, y esto iba a limpiar el regadero que había hecho. O sea, simplemente era limpiar y purificar lo que el pecado había manchado. Y cuando un sacerdote, cuando un ministro peca, no solamente mancha su alma, alguien que está sirviendo en la iglesia, alguien que está sirviendo al Señor, alguien que está en liderazgo, un pastor. Cuando un ministro peca, no solamente mancha su alma, sino mancha la iglesia, mancha lo que representa la iglesia, mancha la gloria de Dios, mancha su familia, y tiene grandes consecuencias. Y por eso Dios dice, si el sacerdote ungido peca, tiene que traer un becerro sin defecto para la purificación. Y el becerro, en todas las ofrendas que vamos a ver, es lo más costoso. Porque cuando un ministro de Dios peca, trae un costo alto para su alma, para la iglesia, para su liderazgo, para la gloria de Dios. Un costo alto. Tienes que saber que si estás en el ministerio y estás pecando y sabes, tienes que decir, Señor, la estoy regando, perdóname, límpiame.
Y Dios limpia, deja que Él se encargue. No lo puedes hacer tú. Ya una vez que la regaste, no lo puedes hacer tú. Y entonces ahí vamos Andy y yo con el cuate y le tengo que explicar, discúlpame, y ya al final le termino invitando a la iglesia. Pero un regadero. Y Dios limpia nuestro regadero. Dios limpia cuando no estamos fortalecidos en Él y la regamos. Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestro pecado nos separa de Él y Él no quiere eso. Él quiere que estemos en comunión con Él. Él quiere que estemos en comunión con su Hijo. Él quiere que disfrutemos de su paz. Y el pecado lo que hace es que Dios no quiere que sigas pecando y retira su paz de ti. Para que te sientas incómodo, sientas que no estás bien con el Señor. Y eso lo que hace es que te empieza a arrinconar hasta que digas, no puedo seguir así. No puedo seguir así. Me urge la paz de Dios. Necesito a Dios. Necesito comunión con Él. Y entonces Dios hace toda esta provisión para el sacerdote ungido y tiene que traer lo más costoso, un becerro sin defecto para la expiación, para la purificación. Versículo 4, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora, chécate esto. Todo mundo cuando ve al sacerdote ungido traer el becerro, lo más costoso, a la puerta del tabernáculo de reunión, todo mundo del pueblo sabe, pecó. Y a veces cuando estás en el ministerio y tu ministerio es público y estás en Club Semilla o sea, gente te está viendo, tienes una playera de staff, no solamente entonces tu ministerio es público, sino de pronto tienes que reconocer ante los demás, o sea, he pecado. Ayúdenme. Lo primero que yo hice cuando caí y le hablé hacia mi abuelo fue hablarle a mi amigo pastor y decirle, ¿sabes qué? La regué, ora por mí. Necesito eso, rendir cuentas de mi vida. Necesito rendir cuentas de mi vida. ¿Te das cuenta que no hay lugar en el cristianismo para orgullo espiritual? Yo siempre cuando alguien llega a la iglesia nuevo y su vida se ve muy perfecta, muy pulcra, muy espiritual, digo, ¿será? ¿Será o no? Y entonces dejamos pasar el tiempo y te das cuenta, no era sincero. El cristiano una y otra vez tiene que reconocer sus faltas, nos hemos quedado cortos. ¿Cuántas veces le has pedido a tus hijos perdón? Porque te has quedado corto. O sea, simplemente, ¿sabes qué? Perdón, no debí haber hablado así, no debí haber reaccionado así, no debí haber dicho esto. Un día estaba en una exposición en Puebla de mi negocio y así le aventé una súper mentira a un cuate de mi competencia. Me preguntó algo, no le quise contestar la verdad, me agarró así como una oveja navegando y no fortalecido. O sea, una cosa llevó a otra y pum, le solté, se da la media vuelta, se va y sabes, cuando te pasa eso, el Espíritu Santo no te deja. Es como, o sea, ¿cómo? O sea, me fui a la esquina de la exposición, tomé mi celular, le hablé a Sandy, le dije, Sandy, junta familiar, trae a los niños, puso el altavoz, dije, me acaba de pasar esto, perdónenme, acabo de manchar el testimonio de Dios en mi vida, acabo de manchar a ustedes, niños, acabo de decir una mentira, o sea, perdónenme. ¿Y sabes qué? Con esperanza. Cuando ellos hagan lo mismo, van a hacer lo mismo que tú. No les puedes enseñar a tus hijos que eres perfecto porque no es cierto. Les tienes que enseñar, soy un pecador.
necesito la gracia de Dios. Y tienes que, ¿cómo se ve eso en tu vida? Enséñales que si un día pecan y se van y no quieren saber nada de Dios y se asquean de Dios, que cuando se vayan y se asqueen del mundo sepan cómo regresar. Diciendo eso: Señor, la regué, perdóname. Señor, la regué, perdóname. Y entonces el sacerdote ungido tomará, traerá el versículo 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, porque Él es el único que nos puede purificar, Él es el único que nos puede lavar, y lo degollará delante de Jehová diciendo: es mi sustituto, Él muere por mí para que yo pueda vivir. Y versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces él tenía que entrar al santuario. Vamos a ver que es la única ofrenda que la sangre entra al santuario, no al lugar santísimo. Esa es una vez al año, Yom Kippur. Si no entra al santuario, el sacerdote tiene que mojar su dedo en la sangre y tiene que hacer esto 7 veces. Y él está viendo cómo la sangre está cayendo, y están cayendo las gotas de sangre y están cayendo hacia el lugar santísimo. Y entonces eso, él está purificando su alma, está purificando lo que ha manchado, y lo que ha manchado es eso, la gloria de Dios. Y el tabernáculo es lo visible de Dios para los hombres en la tierra. Cuando tú y yo pecamos, manchamos la gloria de Dios. Pero Dios provee algo para que el sacerdote pudiera meter su dedo, pudiera hacer esto y decir: Dios, ok, estos son los pasos para llegar a Dios. Es purificación, porque cuando pecas, y estamos tratando con un Dios santo, y eso es levítico, pecas y estás tratando con un Dios santo, entonces tu pecado que manchó tu alma te separa de Dios y tiene que ver una purificación. Y lo que está haciendo con el dedo, está diciendo Dios: ok, ya después de esto, reconociendo tu pecado, ya puedes avanzar hacia Dios. Es un mapa hacia Dios, levítico. Está diciendo: avanza. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Este altar del incienso, acuérdate, en el tabernáculo está dentro. Tienes los panes de proposición, tienes el candelero, tienes el altar de incienso. Y él tenía que rociar en los cuernos del altar del incienso. Y los cuernos, estamos viendo en Apocalipsis, quieren decir autoridad y poder. Y él tenía que manchar los cuernos de la sangre, porque lo único que tiene autoridad para purificar su alma es la sangre derramada. Lo único que tiene autoridad y poder para purificar tu alma hoy es la sangre de Jesús derramada. Nada más puede hacerlo. Nada más puede agarrar tu alma estando roja como sangre, o como el carmesí, y haciendo la blanca como la nieve o como la lana, que la sangre de Jesús. Nada más puede hacerlo, nada más tiene el poder de hacerlo. Y chécate esto, Dios hace que sea algo muy visible. O sea, tenía que hacer esto y manchar, y él estaba viendo. Él tenía que saber la seguridad de que tenemos un Dios que es justo y que es fiel. Y era el símbolo de la gracia de Dios para el sacerdote para obtener perdón y volver a esa comunión con Dios. Y eso es la cruz. Es un símbolo visible. La sangre de Jesús derramada en la cruz. Tanto que podías ir hace 2000 años y acercarte a la cruz y tocar la madera y astillarte y mancharte de la sangre y ver la sangre. Era algo muy visible.
Jesús muriendo por ti para que tú puedas vivir, ya no para ti, sino para Él. Y la gracia visible en la ofrenda, la gracia visible en el Calvario, la gracia visible en Jesucristo. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático que están en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Acuérdate, el incienso representaba la oración, y una de las cosas que corta nuestra comunión con Dios y nuestra oración es el pecado. Pero entonces ya la sangre de Jesús puede hacer que entres y que tengas entrada directa y libertad para hablar con Dios y decirle eso: Señor, la regué, me equivoqué, perdóname. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está sobre la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces tenía que hacerlo adentro solamente con Dios y afuera delante del pueblo. Era muy evidente, era muy real, era muy visible. Versículo 8: y tomará el becerro para la expiación toda la grosura, lo que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos. Si estudiaste sobre todo los órganos, sabes dónde está todo esto y qué significa y para qué sirve. Y las que están sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro, y chécate eso, toda su carne, y puedes subrayar eso en tu Biblia, dice toda la carne. No comían la carne, acuérdate, en el sacrificio de paz, después de hacerlo, disfrutar la paz con Dios, comías y participabas de la ofrenda, y aquí no comías y no participabas porque era para purificación del pecado. Y mira lo que hacían: y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio. Es decir, Dios estaba con esto diciendo: soy un Dios santo y tienes que sacar todo lo que tiene que ver con pecado fuera de mi presencia, fuera del campamento. Y Jesús, ¿dónde murió? ¿Te acuerdas? Fuera de las puertas de la ciudad, fuera del campamento. Y con eso tienes que sacar fuera eso. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Entonces no solamente es decir: Señor, la regué, perdóname, sino: Señor, la regué, perdóname. Sacar eso fuera, cortar esa relación, dejar de hacer lo que estás haciendo. Si estás mintiendo, dejar de mentir. Si estás robando, dejar de robar. Si estás haciendo fraude, dejar de hacer fraude. Si estás en una relación y no estás casado y estás teniendo relaciones, dejar de tener relaciones. Si eres un hipócrita en la iglesia, dejar de ser hipócrita. ¿Te das cuenta? Y sacará fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces chécate: el regadero, la ofrenda, sangre, limpio. Eso Dios quiere para tu vida. Cuando estés caminando y estés navegando y de pronto una cosa te lleve a otra y la riegues, Dios quiere que confieses: Señor, perdón, me equivoqué, perdóname. Dios limpia y purifica, pero no te limpia y purifica para que sigas igual, sino para que cambies. Es entender eso. Y entonces sacará fuera del campamento un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará el fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Versículo 13: si toda la congregación de Israel hubiera errado, o sea, toda la nación. Ahora, ¿no crees que podríamos poner ahí, en vez de Israel, México? ¿Sabe cómo está nuestro país? O sea, corrupción por todos lados, ¿sí o no? ¿No es el tema del sexenio? Corrupción por todos lados.
Y entonces dice, si toda la congregación, si toda la nación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, es decir, no se estén dando cuenta de su pecado y de que no han dado al blanco, sino se han quedado cortos como nación y la han regado, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables y se dan cuenta, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación. ¿Te imaginas que pudiera pasar esto en nuestro país? Que todos nos diéramos cuenta, o sea, ve el México que hemos hecho, todos lo que hemos construido. Hemos pecado contra Dios. Y que de pronto los ancianos de la congregación, imagínate, los líderes, los políticos, dijeran, la hemos regado. Esto es un avivamiento. Cuando los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, junto con su pueblo, dicen, se paran delante de Dios y dicen, Señor, perdónanos, sabe lo que hemos hecho, límpianos, purifícanos. ¿No crees que necesita eso nuestro país? Nuestro país no necesita un candidato que todo el mundo diga, cuando nació fue el bebé más guapo de la cuna, y cuando estuvo en el kinder fue 10 más 1 y estrella, y cuando estuvo en la prepa, un genio, hizo todas las especialidades, y en la licenciatura sacó 2 licenciaturas y maestría, fue la mejor maestría, y ha estado en diferentes sexenios y sirviendo en diferentes lugares, y su currículum es impecable. Lo que nuestro país necesita es que nosotros, que conocemos a Dios, empezando por la iglesia, digamos, Señor, nos hemos equivocado, perdónanos, y empezar a voltear a Él, y que nuestros pecados los llamemos como son. Señor, hemos errado, estamos pecando, perdónanos, límpianos y purifícanos. Y entonces con una iglesia así, no manchada, y Dios teniendo que estar limpiando el regadero, entonces posiblemente ahí empiece un avivamiento Dios en nuestro país. No sé tú, pero yo, ese es mi deseo en mi corazón. O sea, a mí me encantaría ver eso para mis hijos. Una nación volcada a Dios, buscándole, diciendo, Señor, perdón, ve lo que hemos hecho. O no me digas que no has participado en la corrupción de este país nunca. Posiblemente hasta quedarte callado cuando ves algo estás participando. A mí me encantaría ver esto en mi país. O sea, nuestro país está rodeado de mentira, de corrupción, de robo, delincuencia. Y fíjate, piensa en eso. La serie número 1 de Netflix idolatra y pone en alto a los narcos. ¿Qué haces viendo eso? ¿Qué haces viendo eso en serio? ¿No te encantaría ver así a los ancianos de nuestra nación que pongan su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en la presencia de Jehová degollarán aquel becerro? Y versículo 16, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre el cuerno del altar que está delante de Jehová y el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y lo hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación, mira esto, por ellos, y obtendrán todos, la nación, perdón. Eso es lo que necesita nuestro país. Una nación que reconozca, Señor, la hemos regado, nos hemos equivocado, perdónanos, límpianos y purifícanos. Y tiene que empezar contigo hoy aquí en Semilla. Esto tiene que empezar en tu corazón. Entonces, si estás pecando y te das cuenta, he errado, no le he dado, me doy cuenta que mi vida no está
acorde a la voluntad de Dios, tiene que empezar esto aquí. Porque si no, tú estás participando con una nación como esta. La corrupción no es los políticos, es en nuestro corazón. Es en nuestro corazón. Pero mira cómo es Dios de hermoso. Está diciendo, hagan esto y obtendrán mi perdón como nación. Sacerdote, si pecas, ministro, si pecas, haz esto y obtendrás mi perdón. Lo que quiere Dios y el anhelo de su corazón es que seamos perdonados para poder tener una comunión plena con Él. Eso es lo que Dios quiere. Todo se trata de amor. Cuando estás pecando, te has olvidado del amor de Dios. Y posiblemente te tienes que acordar hoy y regresar a ese amor. Versículo 21, y sacará el becerro fuera del campamento otra vez. Y esto tiene que empezar en la iglesia. Nosotros tenemos que sacar fuera de la iglesia el pecado. Tenemos que buscar purificación de Dios. Tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que llamar al pecado pecado. Y lo quemará como el primer becerro, expiaciones para la congregación. Ahora fíjate, para la congregación, ¿nunca te ha pasado que te reúnes con gente de la iglesia y después de estar 2-3 horas se dan cuenta, hemos pecado? O sea, con lo que hemos dicho, con lo que hemos hablado, con nuestras conversaciones, o sea, hemos pecado. Y Dios ofrece perdón hasta en esa situación, pecado grupal. A mi esposa le ha pasado. Mi esposa ha ido a reuniones con otras mujeres de la iglesia y entonces empiezan a hablar de la inseguridad de Veracruz y entonces en vez de decir, sí, pero nuestra confianza está en Dios y parar la conversación, más leña, más leña, más leña, temor, y al final nadie sale edificado de la reunión y todas salen manchadas. Un regadero. Santiago, la lengua es un pequeño miembro. Es una pequeña flama, pero puede incendiar un grande bosque. Y Dios dice, y hasta para cuando estés en grupo, hay perdón. Versículo 22, cuando pecare un jefe de las tribus o de la familia o el papá, el jefe, e hiciere por yerro alguno contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no ha de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda con un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová es expiación, y con el dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Hasta un jefe, el que está en eminencia, el que tiene poder, el que tiene autoridad, aquel jefe que es grande es el que reconoce, me equivoqué, perdón, la regué. Y no hay lugar para orgullo en la Biblia y en el cristianismo. Y mira, ahí dice, y tendrá perdón, una vez más, tendrá perdón, tendrá perdón, tendrá perdón. Versículo 27, si alguna persona, ahí estamos tú y yo. Entonces primero es el sacerdote ungido, después es la nación, después es el jefe, y después si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer y delinquiere, o sea, se queda corto. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Chécate cómo el sacerdote tiene que traer un becerro, lo más caro sin defecto, pero una persona normal no tiene que traer un becerro porque la mancha que él está haciendo a la gloria de Dios y al tabernáculo y a la iglesia no es tan costosa como aquel que está sirviendo al Señor.
Pero aún así hay una consecuencia y tiene que traer una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote una vez más tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, gracia visible, y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Dios, ¿sabes qué? Hoy Dios te quiere perdonar. Ese es Dios de la Biblia. Si hoy vienes cargando algo en tu vida y tienes culpa, hoy, Dios no quiere que vivas eso. Dios no quiere que vivas con culpa. Dios no quiere que vivas cargando ese pecado. Dios quiere que vivas libre. Que te despojes hoy del pecado que te está asediando, que te está comiendo, que está carcomiendo tus huesos, que no te deja dormir bien, que no te deja vivir y que no te deja en paz con Dios. Y Dios lo hace porque te ama. Será perdonado. Y Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos. Versículo 32: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, entonces si no tenías, si no tienes dinero para una cabra, entonces puedes traer un cordero. No se trata del animal, se trata de tu actitud y tu corazón, y decir: yo quiero eso, quiero ser limpio, quiero que Dios purifique mi alma. Hembra sin defecto traerá, no tiene que ser macho. Y pondrá, acuérdate, el macho era más costoso. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo otra vez el sacerdote tomará la sangre de la expiación, gracia visible, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y mira, una vez más, será perdonado. Dios es santo. Su lugar, su tabernáculo era santo, debía de ser santo. Pero Dios sabía que a veces iba a haber situaciones en la vida que iba a ser un regadero. Pero Dios dice: te quiero perdonar. Y la clave es esa: Señor, me equivoqué. Perdóname. Límpiame. Esa es la clave. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte. Eso era la ofrenda del pecado, limpiarte.